Y continuar con todo lo que Dios estará haciendo en este día. Quiero pedir a los que están ahí en sintonía que sigan ahí, no se muevan, porque todo lo que tenemos es un gran contenido que traerá mucha edificación. En este momento quiero dejar inmediatamente a dos hombres de Dios de la casa, de la familia, nacido del Espíritu, el pastor Samuel Lorenzo y Rubén David Sarmiento. Quiero dar la oportunidad para que ellos empiecen a introducir el importante tema que estaremos trabajando el día de hoy, la belleza de la cruz. Ellos con todos ustedes. Amén, gloria al que vive, que la abundante paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo abunde siempre en los corazones de todos esos amados televidentes que están en sintonía en este día. Agradecemos al Señor el privilegio y la honra que nos permite estar aquí como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, edificando la iglesia del Señor en este tema tan importante. Agradecemos a todo el equipo de Mi Mejor Temporada Radio Show, una gran bendición a Joel, su esposa, muchas gracias por darnos el honor y el privilegio de estar aquí para compartir la palabra del Señor. Me encuentro en compañía de mi hermano Pastor Rubén. Adelante, pastor, saluda a todos los televidentes. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nuestros televidentes que están aquí contactando este tiempo, este canal, este medio, para así recibir una palabra de poder en sus vidas y un tema tan importante y trascendental como este, la belleza de la cruz. Amén, amén, poderoso. Damos gloria al Señor. Este es un tema de alta relevancia en este tiempo y poder conectarnos a este tema va más allá de poder identificar lo que es el saber, lo que es la belleza de la cruz. Cuando nosotros hablamos de este tema, es importante que nosotros podamos identificar que no nos referimos específicamente de manera per se a lo que es la belleza de la cruz como el objeto de madera que se presentó, lo cual representó simplemente un elemento simbólico y que simplemente era un medio a través del cual se iba a efectuar un fin. Y eso es lo que le da belleza a lo que tiene que ver con lo que pasó en aquella cruz. Cuando hablamos de la belleza de la cruz, no nos enfocamos específicamente en lo que tiene que ver con el estado de la madera, con el tipo de madera que había en la cruz. Tiene que ver con lo que pasó, ese acto trascendental que se manifestó allá en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, en ese lugar de calaveras donde fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poder identificar la belleza de la cruz e identificar todas aquellas cosas que se desprenden de lo que sucedió allá en la cruz, esa obra que conocemos como la obra consumada. La belleza de la cruz no radica en la condición física del madero, sino en la manifestación del acto espiritual que pasó en aquel lugar. Ese acto de expiación, ese acto que representaba la manifestación de la muerte de una vieja naturaleza, la muerte de la condición de un viejo hombre que tenía atado al ser humano por causa del pecado desde el principio, fue lo que trajo belleza a ese acontecimiento en ese lugar. Saber que lo que pasó en la cruz implica un sinnúmero de beneficios, que es lo que trae belleza a ese acto. Saber que por medio de ese acto se manifestó la salvación de nuestras vidas, se manifestó lo que fue la redención de nuestras vidas, porque por medio de esa obra consumada nosotros fuimos comprados nuevamente, ya que el hombre fue vendido al pecado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 verso 7 que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre. Fuimos nosotros comprados nuevamente, y no por cualquier precio, sino a precio de sangre. Y estas son una de las características que produzca que haya belleza en la obra consumada de Cristo, Pastor Rubén. Amén, muy poderoso esta palabra. Espero que cada una de las personas que están conectados con nosotros pueda entender esta belleza de la cruz, pero más que todo, alineado al mismo mensaje que tú estabas trayendo. Ciertamente una cruz no habla de una belleza por causa de la buena carpintería que se utilizó para crearla,
la buena ebanistería que se utilizó para que esta madera quedara de esta forma, o tal vez el tipo de madera, sino la sangre que se derramó en aquella cruz. Es muy probable que para el mundo, aquellos que no conocen de Cristo, ni han sido renovados en su entendimiento, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, su capítulo 12:2, si no han sido renovados en su entendimiento, ellos no tendrán la veracidad, ellos no tendrán cómo validar lo que Dios enseña en la cruz como una belleza, porque para el mundo, para los que se pierden, el evangelio es locura. No así para aquellos que son salvos, los cuales dicen que es poder de Dios. Por lo tanto, la belleza de la cruz, para ser entendida en el mundo, tiene que haber un arrepentimiento y una renovación en su entendimiento, la cual es por la palabra. Porque una cruz manchada de sangre para nada es bella. Mas sin embargo, como tú decías, lo importante no es una cruz literal, ni una mancha de sangre literalmente en una cruz, sino el propósito que se cumplió con esa sangre. Porque como dice el libro de los Hebreos, que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, el acta de los decretos que no era contraria, era imposible quitarla de en medio sin esa sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario. Así es, poderoso, tremendo. El poder definir esto a esta dimensión nos lleva a nosotros a más que saber lo que pasó en la cruz, pastor, es entender lo que pasó. Hay mucha gente que sabe que Cristo físicamente, Jesús, murió en la cruz del Calvario, pero no entiende lo que pasó ahí. Y entender lo que pasó ahí va más allá de nosotros saber que Cristo murió. Es saber lo que representaba que Jesús muriera en esa cruz, sabiendo nosotros la condición en la que nos encontrábamos. Para nosotros saber que algo es bello, hay que entender que dentro de la belleza existen características. Y dentro de esas características, todas unidas producen esa belleza. La belleza de lo que estamos hablando en el día de hoy tiene que ver con todo lo que se produjo por medio de esa obra. Y algo que se produjo por medio de esta obra fue que en nosotros fue quitada esa vieja naturaleza pecaminosa. Fue anulada, fue crucificada en ese acto solemne y genuino. Tú sabes que Jesús, mientras estuvo en la cruz, mencionó un sinnúmero de palabras, solicitó cosas. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También pidió agua cuando tenía sed. Dice la Biblia para que se cumpliese lo que estaba anunciado. Pero lo que me llama poderosamente la atención es la última palabra que Jesús declaró, y fue la palabra consumado es. Esta fue la palabra que trajo peso. En el griego esta palabra significa tetelestai, que quiere decir la deuda fue saldada. Fue cancelada la obra, fue cancelada la deuda que existía en medio de la condición de pecado en la que nos encontrábamos. Cuando Jesús estaba ahí en medio de la desesperación, el acto de Cristo, este fue el acto de mayor belleza. Cuando se manifestó la cancelación del pecado que había imputado en el hombre, pero que fue imputado en Cristo, porque algo que se manifestó fue la remisión de pecado. El pecado que había en nosotros fue remitido a Cristo. Adelante, pastor. Amén, muy poderosa palabra, gracias a Dios por ella. Por eso me encanta cómo Jesús dice la palabra, que Él menospreció el oprobio por el gozo puesto delante. Es que la obra que estaba sucediendo en la cruz era lo único que iba a producir gozo en la tierra. Amén. Por causa de esa remisión, alabado sea el nombre de Cristo. Amén.